mensaje de la mañana, listos. Y gracias. Como las 6, como las 11:15 más o menos, por ahí, o si hay más. No hay. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Pues ya todos ya me conocen. He estado aquí por un tiempo, hermano José Alvarado, misionero en la frontera. Antes de comenzar el mensaje, hermanos, y es nada más como una introducción también al mensaje. Se va a encontrar allí en Hechos 7:20 al 36. Hechos 7:20 al 36. A la edad, hermanos, de 20 años, el Señor me llamó, hermanos, al campo misionero. Amén. Estaba, ¿verdad?, como muchos hermanos, ¿verdad?, pues tranquilo, trabajando en la obra del Señor. Yo creo que desde el primer día, hermanos, que yo pisé la iglesia, que yo entré a una iglesia, desde ese primer día yo comencé a trabajar en la obra de Dios. Yo creo que habían pasado algunos meses cuando ya estaba predicando, hermanos. Dios hizo una obra tremenda en mi vida. Amén. Una obra tremenda. Comenzábamos a organizar, teníamos un buen maestro de jóvenes que nos empujaba a comenzar a predicar en la calle, a repartir folletos en los camiones. Un día a una camionetita, la del pastor, le pegamos folletos con cinta adhesiva o con tape, le pegamos a toda la camioneta y pasaba la gente y le decíamos, agarra uno, y iban y lo arrancaban. Y era como algo que los atraía a las personas, ¿verdad?, mirar una camioneta llena de folletos. Pero un día los jóvenes nos pusimos de acuerdo y hablamos con el pastor de que queríamos poner una carpa en la calle y tener mensajes durante toda una semana, empezando desde el lunes y acabando el viernes. Amén. Y el sábado, en la visitación, había que visitar a todos los que habían aceptado a Cristo. Al terminar la campaña, hermanos, que tuvimos ahí, pues el sábado nos reunimos, ¿verdad? Y Dios nos dio tremenda victoria, hermanos. El pastor, ¿verdad?, predicaba o más bien, ¿verdad?, al final de cada obra de teatro, porque fueron 5 obras de teatro, ¿verdad?, y ese era el mensaje, como la subasta de una alma y todos esos, hermanos. Entonces hubo mucha gente salva, mucha gente, hermanos. No recuerdo, hermanos, pero era mucha gente que fue salva por medio de esas obras teatrales que en ese tiempo, ¿verdad?, pues estaban hablando al corazón de muchas personas. Entonces, hermanos, cuando terminamos, ¿verdad?, fuimos a visitar, nos pusimos de acuerdo, fuimos a visitar, cada quien agarró una lista de todos los que habían sido salvos. El domingo la iglesia estaba a reventar, hermanos, estaba a reventar. Pero el sábado, hermanos, Dios me llamó al campo misionero, sin saber lo que era un misionero, sin saber lo que hacía un misionero. Amén. Solamente conocíamos ahí algunos misioneros que visitaban la iglesia, pero no sabía yo el trabajo que había que hacer en lo que es el campo misionero. Yo, como misionero, oré a Dios, caí de rodillas, en plena avenida, caí de rodillas y le dije, úsame para lo que tú quieras. Crucé este puente, hermanos. Yo ya era un residente permanente, pero había prometido nunca regresar a Estados Unidos. Había prometido que todo lo que Dios quisiera hacer con mi vida lo hiciera en cualquier rancho, en cualquier parte. No quería yo regresar para acá. Quería hablarle a mi gente y a mi familia. Y lo hice. Pude ver el testimonio de mi abuela,
el testimonio de mi mamá, de algunos tíos ya al punto de morir. Pude ver el testimonio de mi hermano Julio, pude ver el testimonio de mi hermano Héctor en sus últimos momentos. Pude, hermanos, mirar tantas cosas, pero el asunto fue que yo crucé por ese puente y Dios me llamó a este lugar. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué tenía de atractivo, hermanos, este lugar? ¿Qué tenía de atractivo? Sus cálidos calorones. Mi pastor me dijo, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Ahí los calores son arriba de 110, 115, 120. Houston está mucho mejor. Y además, aquí podemos hacer mucho. Y le decía yo a mi pastor, no, hermano, ¿cómo puedo yo ir en contra de lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Cómo he de desobedecer a Dios y hacerle caso al hombre? Hay veces, hermanos, que no alcanzamos a entender, hermanos, el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay veces que no lo alcanzamos a entender. Fallecemos, hermano, y nunca entendimos, hermanos, qué es lo que Dios quería hacer con nosotros por, hermanos, nuestra rebeldía. Porque no queremos, hermanos, hay veces que le dicen a un pastor, ¿te gustaría que tus hijos fueran llamados? Sí, me encantaría. Pero cuando vamos a los muchachos, dicen, no, mi papá sufrió demasiado y no quiero. Pero el propósito de Dios, hermanos, quiere. Amén. Que alguien continúe con la obra de Dios. No, tengo un hijo pastor, Job Alvarado. Tengo un hijo que sirve con los jóvenes y es candidato a pastor también. Y lo único que yo les he dicho a ellos, tú no tienes que servir donde yo estoy sirviendo, sirve donde Dios te va a llamar. Amén. A mí Dios me llamó aquí y he estado fiel al Señor. Amén. Hemos hecho tantas cosas para la obra del Señor. En Nuevo Laredo, en San Luis Potosí, en muchas partes. Solamente en este año tenemos alrededor de, me parece que son 32 hermanos pastores y misioneros que hemos estado apoyando. Amén. Para poder, hermanos, ya sea meter bancas, púlpitos, luces, para poder, hermanos, proveerles a ellos y ahorrarles, hermanos, hasta 10 años de poder obtener todas esas cosas. En los pueblos, en los ranchos, es donde nos hemos enfocado más. Amén. Y Dios siempre ha suplido. Siempre, hermanos, Dios ha suplido. Desde que yo me acuerdo, la primera iglesia que comenzamos en Nueva York, hasta las iglesias ahí en Houston, en Greenspoint, y la iglesia bautista El Faro, amén, que también fuimos pastores ahí. Y el pastor, hermanos, cuando yo le presenté, ¿verdad? Pues no era una renuncia. Yo le había dicho a él, solamente vamos a estar ahí en El Faro 1 año y medio o 2 años máximo, y de ahí nos vamos a ir al campo donde Dios nos llamó. La idea del pastor era otra, pero la idea de Dios, hermanos, en cada conferencia misionera topaba aquí en este corazón. Amén. Y ese es, hermanos, el propósito que Dios tenía o que Dios tiene, hermanos, en mi vida. Y en ese propósito, hermanos, Dios abre puertas, Dios provee, Dios da todo lo que necesitamos. Hallamos gracia delante de las personas que tenemos que hallar gracia para poder llevar a cabo, hermanos, la obra de Dios. Todos, hermanos, tenemos un propósito. Y mire ahí, hermanos, en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, hermanos. Y fíjese en el versículo 20 hasta el 36, hermanos. Amén. Amén. Hechos capítulo 20. Y así, hermanos, como está sentado, lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Y es importante, hermanos, amén, que podamos nosotros discernir, hermanos, el propósito, hermanos, de Dios
en cada una de nuestras vidas personales, espirituales. Y pensamos muchas veces, hermanos, que Dios terminó ya con nosotros, pero no es así. Este asunto, hermanos, de la vida cristiana se termina, hermanos, hasta que vamos a su presencia. Y podemos nosotros mirar, hermanos, amén, que todas las promesas, como dice el canto del Señor Jesús, son fieles y son verdaderas. Amén. Ahí dice, hermanos, en el versículo 7, me pasé, de versículo 7 y el versículo, hermanos, 20 hasta el 36, fíjese lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Y dice así, versa así de esta manera, 7, versículo 20. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Fíjese lo que dice ahí. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendiéndole e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, te enviaré a Egipto. A este Moisés, el cual había rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que él apareció en la zarza. Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por ¿cuántos años, hermanos? 40 años. Amén. No, hermanos. El propósito, hermanos, de Dios en mi vida. Aquí en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, miramos, hermanos, que Dios divide la vida de Moisés, hermanos, en 120 años. 40 años, hermanos, cada etapa de su vida. 40 años, hermanos, en Egipto. 40 años, hermanos, en el desierto. Amén. En Madián, perdón, hermanos, y 40 años, hermanos, en el desierto. Gracias, hermano. Sí, hermanos, 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años, hermanos, en el desierto, hermanos,
guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y miramos nosotros, hermanos, que el libro de los Hechos nos habla, hermanos, amén, que en los primeros 40 años, hermanos, miramos su nacimiento. Y miramos claramente el propósito de Dios. Porque Dios dice, hermanos, en la zarza, yo he escuchado la aflicción, hermanos, de mi pueblo allá en Egipto, cómo están clamando por libertad. Cómo están clamando para que yo pueda cumplir la promesa que un día le hice a Abraham, dándoles a ellos la tierra prometida. Amén. 40 años, hermanos. Moisés, hermanos, ahí también aprendiendo, hermanos, amén, con los egipcios, hermanos. Y no, hermanos, en cualquier lugar. Egipto, hermanos, era uno de los imperios más grandes de ese tiempo. Más poderosos. Amén. Más que gobernaban, hermanos, muchas áreas, hermanos, ahí alrededor, hermanos. Era un imperio muy poderoso. Y ahí estaba, hermanos, Moisés aprendiendo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés también era un hombre, hermanos, amén, que tenía, hermanos, poder en su palabra. Amén. Que iba, hermanos, Moisés, hermanos, y daba órdenes y la gente obedecía lo que él pedía. Tenía un rango, hermanos. Iba, hermanos, ahí al mejor lugar, hermanos, amén, que era dentro de lo que es Egipto, hermanos, amén. A la mejor universidad, hermanos, amén, para poder ser, hermanos, un gobernante. Pero usted puede entender eso, hermanos. Puede entender el propósito de Dios en la vida de Moisés, hermanos, estando en Egipto. Cómo es puesto, hermanos, en una canasta. Cómo es sacado de esa canasta y es puesto, hermanos, ahí con la hermana de Faraón. ¿Puede entender usted, hermano, cómo un hermanos judío, amén, un hebreo, puede ser enseñado por los egipcios para poder gobernar, hermanos, un pueblo? Y el plan, hermanos, era ese en Egipto. Ese era el plan, hermanos, de los hombres. Que Moisés pudiera gobernar también ahí en ese lugar. Y que fuera, hermanos, un buen gobernante. Tal vez le iban a dar alguna provincia, algún lugar que ellos ganaran en la guerra para que él pudiera gobernar. Tal vez lo iban a poner enfrente, hermanos, amén, de todos los ejércitos. Lo estaban preparando para eso. Pero Dios interviene. Amén, hermanos. El propósito, hermanos, de Dios, hermanos, siempre está sobre el propósito, hermanos, de los hombres. Dios, hermanos, muchas veces quiere llamar a alguien dentro de la iglesia para que pueda ir, hermanos, y comenzar otra iglesia, para que pueda ser maestro de escuela dominical, para que pueda ser un hombre, hermanos, amén, que sirva a Dios. Y el hombre, hermanos, muchas veces dice, no, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición, ¿y qué me espera con eso? Nuestro tiempo, hermanos, muchas veces se lo damos más al mundo que a Dios. Pensamos más en lo que podemos hacer en el mundo, amén, hermanos, en lugar de lo que podemos hacer para Dios. Amén. Y todo eso, hermanos, nos afecta en un lugar donde nosotros somos peregrinos y extranjeros. El pueblo de Dios, hermanos, amén, en todo el trayecto, hermanos, en el desierto, en Egipto, nunca, hermanos, pudo decir, hermanos, otra palabra que no son peregrinos y extranjeros. Abraham, hermanos, amén, era peregrino y extranjero en una tierra, hermanos, que Dios se le había prometido. Pero cuando estaba en un lugar, hermanos, se miraba con ciertas tribus ahí, hermanos, y ciertos reyes, hermanos, y tenía que tratar como un peregrino. Amén. Su mismo nombre, hermanos, amén. Una vez, hermanos, cuando cruza, hermanos, el río, el nombre de los hebreos significa los que cruzaron para acá. Eso es lo que significa los hebreos. Los que cruzaron para acá.
los que cruzaron un río para poder instalarse en ese lugar, Canaán. Pero ¿quién sabía el propósito de Dios? El que, ¿qué, hermanos? El que habían de poseer toda esa tierra. Y no importando, hermanos, lo que el mundo diga, lo que el mundo piense. He escuchado hoy en día, hermanos, a hombres decir: no, Israel es el problema de este mundo. No te pongas con Israel. No te metas con Israel. No blasfemes en contra del pueblo de Dios. Porque sea lo que sea, pase lo que pase, estemos en la condición que estemos, y aún la guerra sea provocada, hermanos, Él es el pueblo de Dios. Y todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Amén. Puedes orar, hermanos, y puedes hacer manifestación como lo hicieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hermanos, donde se reunieron todas las iglesias para que hubiera paz. La Biblia dice que no habrá paz. Amén. Lo que pueden hacer es unirse y ganar las almas y tener misericordia de las almas. Amén, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, de la manera como nosotros hacemos las cosas, hermanos, tapamos el camino que Dios ha puesto de la gracia en contra, hermanos, amén, hasta de nuestros propios propósitos, nuestras propias decisiones, nuestras propias convicciones. Leía, hermanos, el día de ayer, hermanos, acerca, hermanos, de la mujer que lavó, hermanos, su pelo a los pies de Jesús, y cómo lo lavó, hermanos, con un perfume muy caro, y cómo la criticaban, y cómo hablaban en contra de ella. Uno de ellos, hermanos, el que le invitó a Jesús a que fuera a su casa, le dijo: pensó, si supiera. Si supiera, ahí estaba el Redentor, hermanos, el que hizo este mundo, el que lo formó. Y dice: si él supiera la clase de mujer. Y el Señor le dice: mira, déjame decirte algo, con un ejemplo. Había dos deudores. Uno le debía más, y ninguno de los dos le podía pagar al que se le debía el dinero. Y uno le debía tanto, una cantidad grande, y otro le debía una cantidad más pequeña. Y le dijo el Señor: ¿quién va a estar más agradecido? ¿El que debe menos o el que debe más de que se le haya perdonado toda su deuda? Y dijo: pues el que debe más. Bueno, pues a esta mujer se le han perdonado todos sus pecados. Le decía yo a mi hijo cuando estábamos comiendo: nosotros no entendemos muchas veces. Podemos hacer tantas cosas y quisiéramos tener la iglesia más puritana y todo lo que usted quiera, pero si en esa iglesia no hay misericordia, entonces de nada sirve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no podemos nosotros, hermanos, entreponer algo, hermanos, amén, de lo cual Cristo no habló. Por gracia, dice la Biblia, sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces miramos nosotros a Moisés, hermano, ahí, hermanos, en ese lugar, preparándose. ¿Entendía Moisés? No lo entendía. Quiso, hermanos, él poner algún orden. Le nació, hermanos, dentro de su corazón: soy hebreo, me recogieron de ahí de una canasta. Quisiera yo conocer a mi familia, quisiera conocer a todos los que están hebreos ahí. Quiso poner un orden. Alguien le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como juez? Tuvo que huir. Tuvo que dejar Egipto por defender a alguien más. ¿Estaba dentro del propósito de Dios? Claro que estaba dentro del propósito de Dios. Sí, hermano, ¿lo entendía Moisés? No lo entendía todavía. Él solamente entendía que quiso defender a alguien y tiene que pagar un precio muy alto porque mató a otra persona. Y lo más seguro es que iba a morir por matar a un egipcio. Eso era lo más seguro. Se fue por el desierto, caminó
Y ahí terminan esos 40 años de preparación, hermanos, para Moisés en Egipto. En cuanto él comienza a caminar hacia el desierto y comienza a cruzarlo, hermanos, y no fue una casualidad, hermanos, amén, que agarrara el camino rumbo a Madián. No fue ninguna casualidad. Dios, hermanos, está guiando nuestros pasos. No es casualidad que usted está aquí en este lugar. Amén. Dios guió, hermanos, sus pasos. No es casualidad, hermanos, que estemos nosotros aquí, hermanos, escuchando la palabra de Dios, activos, haciendo, hermanos, amén, actividades, hermanos, ayudando al pastor, hermanos, trabajando con los niños, haciendo, hermanos, las escuelitas de verano. No es ninguna casualidad. Dios lo trajo hasta aquí. Y esos 40 años, hermanos, amén, que Moisés, hermanos, vivió allí, hermanos, en Egipto, no son 40 años en vano. Fue, hermanos, preparación. Porque el pueblo que iba a salir, hermanos, de Egipto era grande y numeroso. Y se iban a internar, hermanos, amén, en un lugar, hermanos, muy difícil. Y había, hermanos, que aplicar disciplina. Había que aplicar, hermanos, tantas cosas que él aprendió ahí para poder compartirlas con el pueblo y que el pueblo, hermanos, pudiera tener una manera de cómo cruzar un lugar, hermanos, amén. Que, hermanos, en 40 días se podía cruzar. Tardaron, hermanos, 40 años. Pero ahorita vamos a eso. Llega, hermanos, a Madián. Y llega, hermanos, en el lugar exacto, hermanos, amén, donde Dios lo estaba enviando. Conoce, hermanos, a estas mujeres, a estas muchachas, ahí sacando el agua para poderle darle de beber a sus animales. Moisés, hermanos, está, hermanos, con ellas ahí tratando de ayudarles, defendiéndolas de los hombres, hermanos, que las atacaron, que no querían que sacaran agua. Moisés, hermanos, es buscado por Jetro para que vaya a su casa a comer. Jetro, hermanos, comienza a decirle: quédate con nosotros. Aquí tengo una de mis hijas que la voy a dar para que tú te cases con ella. Y quédate con nosotros para que nos ayudes. ¿Por cuántos años, hermanos? Jetro sabía cuántos años se iba a quedar ahí. Moisés no lo sabía. Pero el propósito, hermanos, de Dios en la vida, hermanos, de Moisés, iba a durar allí en Madián 40 años, hermanos. Imagínense que Dios, hermanos, le dijera a usted: wow, tú vas a estar aquí 30 años. Y otros 30 años vas a estar allá en aquel lugar. Porque te vas a mover. Si supiéramos, hermanos, lo que va a pasar, hermanos, amén. Yo creo que muchos de nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Va a terminar mis días y me dio 30 aquí, 30 años, aquí, que 90 años, y pues eso está bueno. Amén. Pero el propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido perfecto. Amén, hermanos. En la vida del creyente. Yo digo, desperdicié muchos días, hermanos, andando en el mundo. A la edad de 19 años escuché del Evangelio por primera vez. Le decía yo a mi padrastro, andando allá en Cleveland, Ohio: oye, Liu, nomás que caiga la primera nevada y nos vamos. Digo, yo la estoy esperando como para diciembre, más o menos. Segunda semana, más o menos, va a venir la primera caída de nieve. Y nos pusimos de acuerdo. Compré yo una camioneta, le dije: echamos todo en la camioneta. Ahí tiene una broches afuera, ahí se va a proteger, echamos todo arriba, nos alistamos. Teníamos todo bien preparado. La primera nevada y vámonos para la casa, para México. Un día en noviembre, la última semana de noviembre, no recuerdo si era 27, 28, hermanos, cayó la primera nevada en Cleveland, Ohio. La primera nevada.
Y le dije, vamos allá con mi primo para que nos pague todo. Ya nos vamos para México. Y yo nomás venía pensando, hermanos, todo el camino, lo que Dios iba a hacer conmigo en México. Porque ya Dios había obrado dentro de mi corazón. Y yo, hermanos, miraba el propósito de Dios, quedarme en México y trabajar en las zonas rurales. Y cuando yo voy, hermanos, a las montañas allá en Galeana, Dios toca mi corazón tremendamente. Pero no toca para quedarme, toca para seguir ayudando a los pastores, hermanos, que se arman de valor y no tan interesados por el dinero, y que quieren ellos trabajar con toda esa gente. En lugares he mirado yo donde todavía el diezmo, hermano, es lo que la gente trae: huevo, frijol para el pastor, para que se sostenga. En muchos lugares yo lo he mirado así. En el momento en que llegamos, hermanos, wow, nos matan una gallina, nos matan un cabrito, lo que sea, nos lo dan para comer para nosotros. Y yo miro, hermanos, el sacrificio que ellos hacen. Yo no estoy mirando, hermano, lo que yo estoy haciendo, dónde dormí, dónde comí, si a completo para el viaje de regreso. Yo no estoy mirando nada de eso. Yo estoy mirando lo que puedo hacer por ellos. Y Moisés, hermano, se quedó ahí 40 años y aprendió algo. Amén. ¿Sabe qué fue lo que aprendió Moisés? Porque este hombre era rico, era millonario en Egipto. Amén. Era, por decir, medio pariente, hermanos, de los faraones. Amén. Medio hermano. ¿Sabe qué fue, hermanos, lo que aprendió Moisés estando en Madián? A trabajar con ovejas. Sí, hermanos, de conocer tácticas de guerra y un montón de cosas. Se vino, agarró un bastón y comenzó a trabajar con las ovejas. Paciencia, amor, ir a buscarlas, ir a quitarlas, hermanos, del peligro, guiarlas. ¿Usted sabe cómo se guía una oveja, hermano? ¿Sí? Hay algo que facilita, hermanos, el trabajo de un ovejero o de un chivero, hermanos: el cencerro. Amén. Y las ovejas oyen el cencerro y se van detrás de la que trae el cencerro. Y ahí andan, y ahí andan. Y tú estás ahí mirándolas, y cuando se alejan un poquito vas corriendo para poder, hermanos, traerlas otra vez al redil. Amén, hermanos. Aprendes a alimentarlas. Aprendes a tenerles paciencia. Aprendes a convivir con cada una de ellas. Oh, hermanos, si ustedes, hermanos, conocieran el corazón del pastor, hermanos, le agradecerían, hermanos, sus oraciones y todo lo que él hace por ustedes. Ahí con Jetro, hermanos, en Madián, aprendió, hermanos, cómo guiar ovejas. No era sencillo, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor en la zarza. Y el Señor le dice: mira, ya terminaron los otros 40 años, Moisés. Ya terminaron. Sí, hay que aprender a escuchar, hermanos, la voz de Dios. Amén. Estamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Amén, hermanos, pero muchas veces entra y sale. Tenemos que guardarla, atesorarla en nuestros corazones. Sí, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que aprender a atesorarla en nuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque esa palabra que tú estás escuchando es el propósito de Dios en tu vida. Tremendo, ¿va?
¿Qué aprendió? Algo sencillo. Faraón lo hubiera dejado salir para que fuera a aprender eso. No lo hubiera dejado. Pero el propósito de Dios no es el de los hombres. Amén, hermanos. Sus caminos son perfectos. Y sea por lo que tú estás pasando, los caminos de Dios son perfectos. Y la manera como Dios prepara muchas veces no nos gusta. Amén. Porque sufrimos. En el proceso sufrimos mucho. Hasta la muerte de un hijo. Sufrimos muchas veces, hermanos, hasta perderlo todo. Pero es un proceso, hermanos, amén. Y por eso, hermanos, la Biblia nos exhorta, amén, nos anima a que demos gracias a Dios en todo. En todo. Wow. Cuando Moisés fue hasta la zarza, hermanos, amén, tenía miedo, tenía temor. ¿Qué es eso que se mira? Fuego. Pero la zarza no se consume. Escuchó al ángel que le dijo: quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque el lugar que pisas tú es un lugar santo. ¿Lo entendió Moisés, hermanos? No lo entendía todavía, pero él obedeció. Amén. Se quitó sus zapatos, se acercó y Dios comenzó a hablar con él de una manera muy especial. Porque pasaron 40 años allá en Egipto. Pasaron 40 años ahí con Madián. Y ahí estaba él captando ya la palabra de Dios. Fue un proceso. Fue un proceso. ¿Venía de parte de Dios? Venía de parte de Dios. Ahora había que trabajar, hermanos, amén, en Moisés mismo. En Moisés. ¿Ya aprendiste esto? Ahora tienes que aprender a obedecer. Ser obediente. Te estoy diciendo que vayas. Oh, pero Faraón, pues ¿quién más conocía a Faraón que él? Amén. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía el camino, el trayecto, hermanos, el camino de regreso hacia Egipto. Él lo sabía. Ya no iba solo. Amén. Ya llevaba 2 hijos y llevaba a su esposa. Y sabía que el camino era duro y que era difícil. Póngase usted en el lugar del misionero. Amén. En la mañana yo escuchaba a mi esposa que estaba diciéndole a mi hija: los caminos de nosotros fueron difíciles, sí, pero nunca nos faltó nada. Y eso para mí es muy importante. Amén. Yo no le dije al Señor: voy a ir, pero tú dame, Señor, dame riqueza, dame con que me pueda yo sostener para que mis hijos no se amarguen en el ministerio. Dame, Señor. Yo no dije nada de eso. Yo nomás dije: Señor, ahí ese lugar sí. ¿Y para dónde quieres que vaya? Pues vete para Egipto, para Nueva York. Allá vas a comenzar la primera iglesia. ¿Usted cree que yo sabía que iba a comenzar la primera iglesia allá? Yo iba buscando un lugar donde congregarme, pero no tenían pastor. Amén. Y tomé el pastorado. Dios me preparó en algo. Dios me preparó en algo. De ahí me iba a mandar a una de las universidades que a muchos hermanos quisieran ir. Y iba con palanca. Amén. Iba recomendado. Cuando llegas a un trabajo y vas recomendado, te tratan diferente. Amén. Y me dijeron: no puedes estudiar aquí porque no tienes el GED. Está bien. Está bien. Pero puedes quedarte y puedes trabajar en las rutas con nosotros. Yo le dije: no. Yo necesito prepararme para poder llegar a donde Dios me está mandando. Necesito prepararme. Muchas gracias, se los agradezco. Oh, aquí hay mucho, mira que trabajamos en esto, en los camiones. No, Señor, yo necesito prepararme. ¿Por qué? Porque lo que Dios me habla a mí es muy personal. No se lo está hablando a Él, me lo está hablando a mí. Y yo tengo que tener la fe y la confianza de que Dios, hermanos, está detrás del plan
hermanos, en el cual yo estoy involucrado. Llegué a Houston, ahí estudié otros 3 años más, 1 año en Monterrey y 3 años en Houston. Dios obró de una manera extraordinaria, hermanos, amén. Hermanos, Dios abrió todas las puertas. Trabajamos en la iglesia Alfaro, en Greenspoint, rutas, pero ya eso era la voluntad de Dios ahí. Yo la entiendo. Después, hermanos, de todos esos años y estando aquí parado enfrente de ustedes, yo entiendo lo que Dios quería hacer conmigo. Yo lo entiendo. Llegué, hermanos, a Laredo, y sí, muy difícil. Y comencé a trabajar. Comencé a escuchar a Dios lo que Él quería hacer. Yo les decía a ustedes, yo creo que la primera vez, hermanos, hace semanas, que yo quería ser pastor. Y Dios no lo permitió. Yo dije, haz conmigo lo que quieras. Vas a ser misionero. Y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ser misionero todos los años que usted quiera. Pero deme la oportunidad de que en los últimos años de mi vida yo pueda pastorear una iglesia. Y Dios lo hizo. No sé cuál iglesia, pero eso Dios lo va a tocar en mi corazón. Moisés entendió esa parte y se metió al desierto. Libertó al pueblo. Lo sacó con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios. Se enfrentó a Faraón. Sacó a cientos, miles de personas, de hebreos, de una esclavitud en la que la tenía Egipto. Se internó en el desierto. Ya estamos en los últimos 40 años de Moisés. Dice la Biblia, hermanos, amén, que todo lo que Dios le prometió a él, hermanos, en el tiempo de los 40 años en el desierto, Dios cumplió todo. Y hay 3 cositas, hermanos. 3 cositas que tal vez para ellos, hermanos, y para usted, muchas veces pasan, hermanos, desapercibidas. 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el agua nunca les faltó porque la peña los iba siguiendo. ¡Wow! Eso era algo increíble. Y Moisés lo único que tenía que hacer a la peña es hablarle, decirle, da de tus aguas. El fuego, hermanos, la columna de fuego que lo seguía a ellos, hermanos, lo siguió por todo ese tiempo, 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Sí? Fuego, hermanos, columna. Era algo, hermanos, era un milagro de Dios. Eso es, hermanos, amén, para que la iglesia, hermanos, y el pueblo hebreo, hermanos, pueda dar honra y gloria a Dios todo el tiempo. El agua nunca faltó, el fuego nunca faltó. Por el día se apagaba, hermanos, amén, pero estaba detrás de ellos. Amén. El hecho de que se apagara, hermanos, amén, no quería decir, hermanos, amén, que no iba a volver por la noche a calentar al pueblo de Dios. El hecho, hermanos, amén, de que la peña se cerrara, hermanos, y no diera más agua y volviera otra vez a abrirse para que el pueblo pudiera beber y los animales que llevaban, hermanos. Eso no quería decir, hermanos, amén, que la peña no iba a dar, hermanos, de su agua. Iban a correr fuentes de agua viva. Y la tercera cosa, en todo el trayecto de los 40 años, el maná del cielo, el alimento. Nunca, hermanos, en nuestra vida cristiana ha faltado eso. Nunca, nunca. Yo no puedo pararme aquí y decirle a usted, Dios faltó un día de su calor, de su agua, de su alimento. Yo no puedo decirle eso. Dios ha sido fiel.
40 años. Y en el último momento, por la frustración, por lo que haya sido por parte de Moisés, en lugar de hablarle a la peña, la golpeó. Y la Biblia dice, hermanos, que la peña era Cristo. De ahí bebían. El maná del cielo, el alimento del Señor les decía, nomás levanten por la mañana para la tarde y la noche, y lo que sobre, desechen, tírenlo. Pero no guarden nada. Y así lo hacían. Y al siguiente día volvía a caer maná otra vez, por 40 años. Moisés golpeó la peña y el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Le pudo haber dado más de 120 años a Moisés? Sí. La encomienda era llegar hasta un cierto lugar y repartir la tierra. Desde ese momento ellos ya iban a ser dueños de toda esa tierra. Iban a pelear, iban a guerrear, iban a luchar, iban a sacrificar. Algunos de ellos iban a morir, hermanos, amén. Pero la promesa era que iban a poseer la tierra prometida. Ya no iban a ser más peregrinos y extranjeros. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Amén. Pero un día estaremos, hermanos, en lo que Dios nos prometió. En un lugar, hermanos, amén, donde hay, hermanos, mansiones. Amén, hermanos. Unas puertas tan hermosas, hermanos, de tantas piedras preciosas. En los caminos, hermanos, amén, de oro, hermanos, amén, en un mar de cristal, dice la palabra de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una promesa. 40 años, hermanos, ellos no pudieron entender, pero no entró esa generación, entró la otra generación. Dios es bueno. Y yo no entiendo por qué no podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Sigue trayendo a tu hijo a la iglesia. Nunca te canses de decirle a tu hijo que Dios lo puede todo. Y que en los momentos difíciles Él está con él. Porque vienen muchas cosas, hermanos. Usted dirá, hermano Alvarado, usted no batalla con los muchachos. Yo batallo, hermanos. Amén. Y todavía, hermanos, en la high school todavía les metía una cintareada. Amén. Y me preguntaban en la escuela, ¿por qué lo haces? Para que no te den problemas a ti. Y pregúntale lo que yo hice, si lo hice correctamente, y no porque yo quisiera golpearlo. Y si algo le debo al gobierno que me haya dado para darles a ellos, que el gobierno me reclame. Pero todo lo que se suplió fue por el trabajo y por lo que Dios proveyó. Hermanos, nunca nos cansemos. Busquemos siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Todos pasamos por momentos difíciles, hermanos. Todos tenemos problemas. Muchas veces, hermanos, lo primero que queremos hacer es dejar los caminos de Dios, cuando en los caminos de Dios se encuentra su propósito. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es aguantar la prueba. Venga lo que venga, pase lo que pase, nada me alejará del amor de Dios. Nada. Angustia, tribulación, pruebas, todo lo que venga a mi vida. Habrá alguien aquí en esta mañana que levante su mano y diga, hermano, ore por mí, hermano. Yo necesito la oración, yo necesito salir de este lugar entendiendo el propósito de Dios en mi vida y hacer su voluntad. Guiar a mis hijos, traerlos a la iglesia
siempre enseñarles y ayudarles para que ellos puedan permanecer en los caminos de Dios. ¿Habrá alguien así que quiera que oremos en esta mañana? Levante su mano, yo miré esa mano. Alguien más, yo miré esa mano. Alguien más levanta su mano. Alguien más antes de terminar el servicio. Alguien más. Señor Padre eterno, qué bueno eres. Gracias por derramar de tu amor, de tu misericordia. Gracias por este mensaje, Señor, que has proveído para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque le plació usar este instrumento, Señor, para poder, Señor, hablar de su palabra. Gracias, mi Dios, por tener misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos. Bendícenos, Señor, en esta hora. Usted miró las manos que se levantaron, conoce sus necesidades. Usted sabe por lo que están pasando, Señor, y estos solamente son palabras de ánimo para que sigan adelante. Son palabras, Señor, en las cuales tenemos que entender tu propósito en nuestras vidas. No el propósito del hombre, sino el propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdale, Señor. Oh, Señor, trabaja en esos corazones. Hay muchachos, Señor, que necesitan tanto de tu ayuda, Señor. Hoy en día no estamos en un lugar fácil, Señor. Es un lugar muy difícil, muy difícil. Pero el calor no es el problema, Señor, sino toda la maldad, todo el pecado, Señor, que ha inundado muchas áreas, muchas escuelas, muchos trabajos y tantas cosas, Señor. Tú ayúdanos a ser más rectos delante de ti, Señor. Ayúdanos a alejarnos del pecado y a vivir una vida que te agrada. Y en el bello y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos honra y gloria por todo. Amén. 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 Con eso no se ve, pero sí se ve mejor ahí atrás. No se olvida, a las 7 de la tarde, y como se dice, como miramos, hay una gran necesidad de orar por las almas. Es que no sé cuántos andan mirando, pues hay dos noticias o dos lugares de noticieros. Hay ¿cómo se llama? El uno en Nuevo Laredo. Ya se me olvidó el nombre, aquí lo tengo, pero no quiere salir. ¿Eh? ¿El mañana? La mañana. No, el periódico El Mañana, en las noticias. Es como el newspaper. No, en el tele. En la televisión. ¿Cómo se llama la estación de Nuevo Laredo? Había el cañonazo, pero no ha oído el cañonazo. Es que uno dice una cosa y el Fox News dice otra cosa. Y necesitamos a cuidar porque estamos en un punto de ver una guerra mundial. No sé si miraron cuántos millones pasaron el puente para acá. El que trae los vacas aquí y vive ahí abajo del lado del río, muchas veces, cada día, miraba como unos 20 a 30 hombres jóvenes
como de 20 años con ese turbino pasando ahí abajo. ¿Y sabes qué hicieron con ellos? Lo pusieron en el avión y lo mandaron ahí al norte. ¿Tenían algo bueno en su mente? Entonces, si tenemos, dicen que han calculado millones de ellos aquí, ¿qué van a hacer? ¿Vinieron de Yoquis No. No, a trabajar? ya se lo ¿Sabes qué? Ni uno está trabajando. Así estaba hablando con el quien hace el trabajo y checándolos, ni uno está trabajando. ¿Por qué están aquí? Ready. Ready? 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I walk with him always. He leads by the still waters, I walk with him always. Always, always, I walk with him always. Always, always, I walk with him always. If I had received him, he keeps my heart from sin. At home or on the playground, he helps me live for him. For him, for him, he helps me live for him. For him, for him, he helps me live for him. How much is the verse in English? Repeat after Matthew, please. For the Son of Man The Son of Man is come to seek is come to seek and to save and to save that which was lost. that which was lost. Luke 19:10. Luke 19:10. Ahora el turno de Mateo. Leo en español. Porque el Hijo del hombre del hombre vino a buscar y a buscar y a salvar y a salvar lo que se había perdido. lo que se había perdido. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Para la honra y gloria de Dios. Gracias, Señor. Oh, muchas gracias. Todos están despedidos y nos vemos con el favor de Dios a las